La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social. Este fue resuelto por la vía de las armas y puso fin al dominio español. Tuvo su antecedente con la invasión de Francia a España en el año de 1808. Se extendió desde el Grito de Dolores, septiembre de 1810, hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821. Personajes clave como Miguel Hidalgo, María Morelos, Josefa la Corregidora y Vicente Guerrero realizarían reuniones de conspiración, y esto llegaría a oídos de los españoles. El día 15 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo, junto con Ignacio Allende y Juan Aldama, harían un llamado a los feligreses para que desconocieran y se sublevaran en contra de las autoridades virreinales de la Nueva España. En la mañana del 16 de septiembre de 1810, salían sonar las campanas de la parroquia de Dolores y formarían así el primer ejército de insurgentes, con aproximadamente 600 campesinos. Hidalgo y Allende serían capturados por Calleja y serían fusilados en Chihuahua. Con su muerte comenzaría una nueva etapa en el sur, y esa estaría a cargo de José María Morelos, junto con Vicente Guerrero y los hermanos Galeana. El 14 de septiembre de 1813 convocó al Congreso de El 14 de septiembre de 1813 convocó al Congreso de Chilpancingo. Dicho Congreso convocó a la elaboración de la Constitución de Chilpancingo. En 1814, de ese mismo año, fueron vencidos por los españoles y fueron fusilados en San Cristóbal, Ecatepec, 1815. Con su muerte comenzaría una nueva etapa, la etapa de resistencia. Esta estaría a cargo de Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Ellos llevarían a cabo la etapa de resistencia. Así pues seguirían la lucha. Al final, Agustín Iturbide y Vicente Guerrero se unirían, formando así el ejército trigarante, y terminaría así la independencia. Benito Juárez, político y héroe nacional mexicano. Nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca, y murió un 18 de julio de 1872 en Palacio Nacional, Ciudad de México. En el año de 1847 fue nombrado gobernador del estado de Oaxaca, cargo en el que volvió a ser elegido un año después para un periodo de 4 años. Como gobernador, Juárez duplicó las escuelas, pasando de 50 a 100. En 1854 promulgó el Plan de Ayutla, en el que se le pedía la creación de una asamblea constituyente en el marco de una constitución federal. Al hacerse con el poder el general Antonio López de Santa Anna en 1853, fue encarcelado y desterrado a La Habana, deportado a Nueva Orleans, donde envolvía tabaco para subsistir. Volvió a su país a 1855 y participó con la Revolución Liberal que venció a Santa Anna. Fue secretario de Justicia del nuevo gobierno y dio inicio a las leyes de reforma, que fueron incluidas en la Constitución de 1857. Como secretario de Justicia, expidió una ley con su nombre que terminó con la jurisdicción de la Iglesia y separó su relación con el Estado. Un año después, comenzó a ejercer como presidente provisional, tras estallar una rebelión encabezada por elementos conservadores. Poco a poco le fueron comiendo terreno hasta verse en una situación en la que debía huir de la capital, pero por lo que trasladó la nueva sede de su gobierno a Veracruz, donde inició una serie de reformas radicales como la reducción del poder de la Iglesia Católica mediante el embargo de propiedades eclesiásticas. Para el año de 1860 venció a las fuerzas conservadoras, estableciendo de nuevo su gobierno en Ciudad de México. En el año de 1861, y de acuerdo con la Constitución, le nombraron presidente. Con este cargo, creó el registro civil, abrogó los privilegios del clero, confiscó todos sus bienes y reconoció todas las religiones. Debido a la mala situación financiera,
causada por 5 años de guerra civil, se vio obligado a suspender pagos a los acreedores extranjeros. Francia, España y Gran Bretaña, como medida de protesta, desembarcaron tropas en Veracruz. Negoció con Gran Bretaña y España, consiguiendo que sus tropas abandonaran México, aunque los franceses continuaron en el país y se hicieron con Ciudad de México. Maximiliano, archiduque de Austria, impuesto por el emperador Napoleón III de Francia, fue coronado emperador de México en 1864. Juárez movió su capital al norte del país y continuó con la resistencia militar. En 1867 venció al gobierno de Maximiliano y fue reelecto presidente de la República. Se dedicó a organizar la situación económica del país, redujo el ejército, organizó una reforma educativa y ordenó sofocar los lanzamientos militares. Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica fueron los emperadores que gobernaron México entre 1863 y 1867, periodo breve y agitado por los choques entre la guerrilla republicana y los ejércitos imperiales mexicanos y franceses. Carlota nació el 7 de junio de 1840, Bélgica. Falleció el 19 de enero de 1927. Maximiliano nació el 6 de julio de 1832, Viena, Austria. Falleció el 19 de junio de 1867, Santiago de Querétaro. Coronación de Maximiliano y Carlota. 10 de abril de 1864, Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Carlota mostró una profunda preocupación por la educación, fundó escuelas y academias y decretó la Ley de Instrucción Pública, en la cual se garantizaba la educación primaria, obligatoria y gratuita. Se preocupó por mejorar los transportes y comunicaciones. Ejemplos de estos fueron la línea ferroviaria que construiría en México y Veracruz, la ampliación de las líneas de telégrafo y la implementación del timbre postal. Retomó con su esposo el proyecto del Monumento de los Héroes de la Independencia, que Santa Anna había dejado inconcluso, y cargó a Ramón Rodríguez la remodelación integral del Zócalo. Fundó un conservatorio de música y una academia de pintura. Gastó enormes cantidades de obras de caridad. Abrió guarderías, asilos y casas de cuna. Carlota jugó un papel muy importante. Ferviente católica, pero ascéptica en el clero mexicano. La emperatriz fundó un museo público de historia natural, arqueología e historia en 1865. Además, guiada por la admiración que sentían los indígenas, fundó el Proyecto Indígena, la Junta Protectora de las Clases Menestesoras. Junta Protectora de las Clases Menestesoras. Junta Protectora de las Clases Menestesoras y decretó la personalidad jurídica de los pueblos y terrenos de comunidad. Asimismo, prohibió los castigos corporales, el trabajo de menores de 12 años y limitó la jornada laboral. Uno de los éxitos políticos más importantes de Carlota fue el célebre viaje a Yucatán que hizo en 1865 para legalizar la prohibición formal de exportaciones de antigüedades de las ruinas mayas. En el mismo sentido, Maximiliano estableció las bases para una posible autonomía de la península, la cual para su juicio no fue parecida en lo absoluto de las demás regiones del país. Manejo político de México, de 1821 a 1910.
Tras la independencia de México, que quedó constatada en el Plan de Iguala, el país vivió una época bastante inestable, ya que se debatía qué tipo de sistema político debía ser usado, ya que la conquista dejó un gran número de tradiciones culturales y políticas. La monarquía se estableció en México en mayo de 1822 mediante un golpe de estado del ejército, después de 8 meses de un gobierno interino, encabezado por la Junta Gubernativa y de Regencia, que había tomado el poder de manos del último virrey. El primer emperador mexicano sería Agustín de Iturbide, quien dentro de sus primeros actos de gobierno disolvió el Congreso y pretendía gobernar de forma dictatorial al país. La monarquía se vino abajo apenas 9 meses después, encargándose del poder ejecutivo los generales Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, Pedro Celestino Negrete, mientras que Vicente Guerrero, Miguel Domínguez y Mariano Michelena quedaron en calidad de suplentes. En 1832 se levanta la guarnición de Veracruz al mando del general Antonio de Santa Anna, quien pide el regreso al poder de Gómez Pedraza. La imposición de este fue el puente para tomar la primera magistratura por parte del propio Santa Anna en 1833. Su gobierno tuvo como presidente a Valentín Gómez Farías, liberal con gran prestigio de honestidad, que decretó la reforma eclesiástica militar de 1833 a 1834, destinada a combatir los fueros de la Iglesia y el ejército. En 1846, un pronunciamiento, esta vez federalista, encabezado por José Mariano Salas, pone fin al centralismo. Tras una breve estancia en el poder, Salas ofrece la primera magistratura a Santa Anna, quien la deja en manos de Gómez Farías, mientras sale a combatir la invasión estadounidense en 1846 a 1848, al mando de un ejército de más de 14,000 hombres. De acuerdo con los tratados de Guadalupe, que pusieron fin a la contienda intervencionalista, México perdió Texas, Nuevo México, Arizona y Alta California. Ante el estrepitoso desastre, Santa Anna huyó al extranjero. Los centralistas que se pronunciaron demandaron el regreso de Santa Anna, quien asumió el poder, llevando a Lucas Alamán como jefe del gabinete. La muerte de Alamán dejó a Santa Anna como único dueño del poder y de la nación. El Consejo de Estado concedió entonces facultades absolutas y el título de Alteza Serenísima, lo que le permitió establecer una dictadura de corte monárquico para la nación. Santa Anna fue expulsado del escenario político que había dominado durante 3 décadas por la Revolución Triunfante de Ayutla en 1854 a 1855. Esta capacidad de permanencia, representando a fuerzas políticas opuestas, hace que Santa Anna sea una figura única en la historia de México. El 5 de febrero de 1857 se promulgan las primeras leyes de reforma dirigidas contra la Iglesia e incorporadas a la nueva Constitución. La Constitución trasladó la responsabilidad del gobierno, la autoridad sobre los actos de culto público externo, y promovió la libertad de cultos en lo educativo. Esto significa una ruptura del control de la Iglesia Católica, o al menos la posibilidad de evitar su monopolio. La nueva Carta Magna, que establecía la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la supremacía del Estado sobre la Iglesia, sumió al país en una crisis nacional. La sublevación militar, encabezada por el general Félix Zuloaga, para abolir la Constitución, y el golpe parlamentario de Ignacio Confort, traen el encarcelamiento de Benito Juárez. Esta cualidad de poderes dio origen a la Guerra de Reforma, finalmente favorable para los liberales, que derrotaron en Calpulapán al ejército conservador, mandado por el general Miguel Miramón. Estando Juárez en Veracruz, donde había trasladado su gobierno, expide las leyes de reforma, que ampliaron y ratificaron las primeras de ese nombre.
La ley Juárez suprimió los fueros militares y eclesiásticos en los negocios civiles. Juárez, al implementar el orden legal y asumir la presidencia en 1861, inició una política energética y suspendió por 2 años el pago de la deuda externa. La medida dictada por la situación de bancarrota en que se encontraba el país dio pauta a la intervención francesa en 1862 y a la creación del Imperio de Maximiliano de Habsburgo de 1864 a 1867, sostenido desde Francia por Napoleón III. La Guerra de Reforma, de hecho, se empalma con la Guerra de Liberación Nacional contra los imperialistas franceses y sus aliados, los conservadores mexicanos. Juárez defiende con firmeza la integridad nacional. El presidente Lerdo de Tejada encontraría en un antiguo colegionario el fin de su gobierno. Así, en 1876, el general Porfirio Díaz le desplazó de la presidencia que no dejaría sino hasta 1911, a raíz del avance de la revolución proclamada en 1910. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre de 1830 y murió en París, Francia, el 2 de julio de 1915. Fue un militar destacado que ejerció el cargo de presidente de México en 9 ocasiones. Del nombre de este militar mexicano procede la designación de todo un periodo de la historia moderna de México, el Porfiriato, que abarca desde el año 1876 a 1911. El Porfiriato fue una férrea dictadura personalista que reprimió toda oposición y anuló la libertad de prensa. Como las monarcas del antiguo despotismo ilustrado, Porfirio Díaz pensaba que estar sirviendo a su país al dotarlo, después de medio siglo de guerras y convulsiones, de la paz y de la estabilidad impredecibles para el progreso social, económico y cultural. Ciertamente logró su propósito, aunque a sangre y fuego, la pacificación del país y su despliegue en muchas áreas. Al final de su mandato, su política había abierto una enorme brecha entre ricos y pobres, y en 1910, al volverse a reelegir como presidente, estalló la Revolución Mexicana. Durante el mandato de Porfirio Díaz, se realizaron obras importantes en varios puertos y se extendieron 20.000 kilómetros en vías férreas. Las líneas del ferrocarril se extendieron hacia los puertos más importantes y hacia la frontera de los Estados Unidos de América. Para facilitar el intercambio comercial, el correo y los telégrafos se extendieron por una gran parte del territorio nacional. Así como también se fundaron algunos bancos, organizó las finanzas del gobierno, regularizó el cobro de impuestos y poco a poco se fue despegando de las deudas. Se fomentó la explotación de los recursos petrolíferos del país mediante inversiones extranjeras para emprender perforaciones e instalar refinerías. En 1901, México era el segundo productor de cobre en el mundo. México tuvo un crecimiento económico nunca antes visto, pero como muy poca gente tenía dinero para invertir, el desarrollo solo favoreció a unos cuantos mexicanos y a los extranjeros. Se despojó de sus tierras a los campesinos indígenas a favor de los grandes latifundistas nacionalistas y extranjeros. Se enriqueció la vida cultural con nuevos periódicos, revistas y libros escritos e impresos en México.